Ya estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Fito Garcés, politólogo. Estaremos hablando de este primer mes de gestión del gobierno de Yamandú Orsi. Gracias por acompañarnos, primero que nada. No, gracias a ustedes. Ahora entiendo la invitación. ¿Por qué? Cuando están aburridas, precisan un politólogo. Es una ocasión para divertirse. ¿Se divierten los politólogos Sí. en la facultad? Y sí. Mirá, trabajar en la universidad es precioso, ¿no? O sea, trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Claro. Tener Totalmente. ese privilegio, por favor. Y ¿Se es ríen de los importante. políticos? Yo creo que sí. Nos reímos sobre todo de nosotros. Claro. De Claro. nosotros mismos. Sí. Me imagino que deben tener varios chistes de política, que eso también está bueno. Puede ser. Frases Cuando aparece- célebres. Puede ser, sí. Pero bueno. Bueno, Está muy bien. hablemos, nos ponemos un poco más serios para hablar justamente de Sí, esto, ¿no? sí. De este primer mes de gestión de Yamandú Orsi, en donde hubo anuncios importantes. Bueno, mismo ayer también hubo anuncios a nivel Cierto. económico, lo venimos siguiendo en el día a día. ¿Qué balance haces como politólogo de lo que se ha podido vislumbrar de lo que será la gestión de Yamandú? Mirá, yo diría, es un comienzo ordenado. La primera palabra que me viene a la mente es esa, ¿no? Ordenadito, un comienzo ordenado, como que esto, la instalación de este gobierno como que tiene distintas etapas, creo que se pueden advertir fácilmente, ¿no? Primero es la negociación interna dentro del Frente Amplio, distribuyendo cargos entre distintas fracciones, comprando paz. Que la gente no se enoje. Los políticos tienen que distribuir cargos y es lógico que los distribuyan de modo de comprar paz. Tiene sentido. Segundo, para comprar paz, ¿no? Acordar con la oposición, clave. Entonces también hubo toda una etapa de, que no se cerró todavía, pero de negociación, 36 cargos, 40, en fin, están en eso. Y creo que ahora lo que estamos viendo estos días ya tiene más que ver con, bueno, las prioridades, ¿no? ¿Para dónde irían? Primero los cargos, la distribución interna del poder, el pacto con la oposición y nada. Y después los énfasis en política pública. Y lo otro que me viene a la mente es la comparación con el inicio del gobierno de la calle Pou. Bien distinto. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, ¿no? Porque pasamos de un inicio vertiginoso, la calle Pou acelerando a fondo, Sí. ¿no? La Pasando ley de de 0 a 100 en 3 consideración. segundos, Sí. ¿no? Sí, con la LUC y demás. Bueno, ¿no? con la pandemia incluso. Pero incluso antes de la pandemia. Acuérdense que él manda el texto de la LUC, Sí, sí. lo manda en enero. Sí, lo de la LUC fue lo en primero. enero, sí. Esa cosa bien de la calle, hijo y padre, de él el sentido de urgencia, eso del reloj de arena, eso de ir contando los días. Bueno, es muy de ellos, ¿no? De los dos expresidentes. Pedal a fondo, arrancaron con todo el gobierno pasado. Y este es un gobierno que arranca al contrario, ¿no? Arranca, yo la semana pasada escribía en búsqueda pianísimo, Sí. si fuera un ritmo musical, ¿no? Un tiempo musical. Arranca despacio, no voy a decir que arranca caminando, al paso, Sí. ¿no? O al trote, pero seguro que no arrancó al galope. Arrancan despacio, con un estilo de liderazgo completamente distinto, el de Yamandú Orsi, al de los dos expresidentes frente amplistas, pero también al de la calle Pou, Sí. ¿no? Es decir, Absolutamente. muy de acordar, yo diría hasta muy de perfil bajo, Que bueno, que fue parte muy de hasta, no imponer. hasta del discurso de Asunción, Lo ¿no? que pasa es que Totalmente. todavía no han puesto sobre la mesa temas polémicos, Sí, ¿no? Eso sí. lo hace es salir de la zona de riesgo. Sí, mirá, yo qué sé, ¿viste? Como yo lo veo, al gobierno de la calle Pou hasta le sobró urgencia. Hasta anduvo demasiado rápido. Por andar rápido a veces no negoció todo lo que tenía que negociar. Y por no negociar pagó precios importantes. Y por liderar generó enojos, incluso dentro de la coalición con Cabildo, por ejemplo. Este gobierno como que corre el riesgo opuesto, el de negociar demasiado, capaz que demasiado despacio. No transmite algo que al menos, no sé, yo espero, creo que como analista y como ciudadano también, que no transmite sensación, no voy a decir de urgencia, pero de gravedad, ¿no? Como que uno tiene la impresión, después de la campaña electoral, que hay temas que son graves. Alcanza con salir a la calle para darse cuenta que los temas son graves, ¿no? Tuvimos una campaña electoral hablando de los problemas de la primera infancia, hablando de la gente en situación de calle, hablando de que el país no crece, en fin, y agréguenle lo que quieran.
seguridad. Y el gobierno transmite como que no sé si el estilo del gobierno o los tonos del gobierno están en sintonía con la gravedad de los asuntos. Sí, Diría, mucha calma para tanto problema. Eso es algo que me hace ruido de este Que te gobierno. llama la atención. Sí. esto no se viene arrastrando desde la campaña. En la campaña se le achacó al Frente Amplio que Sí. no había un buque insignia. Sí. Después el discurso Sí. de Asunción de Orsi se dijo, che, lo que se anunció Sí. no es nada que te huele la peluca, ni educación, Sí. educación, ni... El silencio ¿no? también de Orsi durante la campaña electoral. Exacto. Algo Y ahora, este primer mes, no hay nada que rompa los ojos. ¿Es conveniente en plena luna de miel no estar en la palestra? Bueno. Orsi aparece, ¿no? Él recorre, va a eventos, pero sí, lo que no hay son temas potentes en la agenda. No hay. Es como un comienzo demasiado suave para lo que fue la campaña o para lo que fueron 5 años. 5 años donde hubo estridencia, hubo polémica, Pero hubo un tiene- frente amplio también muy duro, ¿no? Enfatizando la gravedad de los problemas. A mí me llama la atención, porque 5 años de un discurso muy contundente, ¿no? Sobre la gravedad de los problemas y un inicio del gobierno que para mí guarda poca correspondencia con ese tono. La situación económica... Pero tiene su lado, perdóname, No, pero tiene total, su lado bueno también. Es decir, el gobierno está como queriendo bajar las expectativas, generando un clima de más tranquilidad. Tiene su lado bueno. Bueno, hay una parte de estabilidad, ¿no? Sí. También de continuar lo que se ha hecho bien y de buscar más Eso- políticas de Estado, bueno, en eso es lo- definitiva, ¿no? eso Que es- trasciendan los gobiernos de turno. Eso es lo otro, ¿no? Acá hay como un gran cambio en el estilo de gobierno y se insinúan pocos cambios en la dirección de las políticas públicas. En seguridad, mucho más continuidad que cambio. En política económica, por lo que se escucha, hay más continuidad que cambio. Y así uno podría seguir. Sí, pero hay mucha crítica del gobierno anterior, ¿no? En muchos puntos. Sí. O sea, están como, me parece Sí, que el el gobierno está déficit fiscal parado. sigue siendo sí. alto. Y una de las cosas, por ejemplo, la ministra Pero- de Industria pero- el otro día decía, sí. nosotros vamos a anunciar cosas cuando esté la concreción. Ok, No cuando esto puede sea una ser. idea. Bien. Y ya ahí también criticaba, ¿no? El Puede ser. modo, el método anterior. Puede ser, pero eso es un gran signo de interrogación que se abre, ¿no? Por ahora están en la fase de prioridades, negociaciones de política pública, elaboración del presupuesto, pocos anuncios. Bueno, comisiones, comisión para discutir una cosa, comisión para discutir otra cosa. A mí se me vino El la... tema es, Sí. bueno, hay un plazo para discutir, hay un plazo para conversar y va a tener que haber necesariamente, y ellos lo saben bien, un plazo para concretar, porque si no empiezan a volar las facturas, en primer lugar, desde los propios votantes del frente. A mí se me venía a la cabeza mientras los escuchaba hablar la característica especial que tiene este gobierno, que son las mayorías parlamentarias. Claro. Ser enfático o sobre todo siendo con esa connotación que vos hablabas de Sí. liderazgo y de avanzar con ese liderazgo tan importante que tuvo la calle Pou. También la calle Pou tenía mayorías parlamentarias y sabía que si cerraba dentro de la Sí. coalición no dependía del resto, cosa que hoy no se puede. Yo escuchaba a Eduardo Brenta hablar respecto a la situación del CASMU y hay una necesidad de negociar con la otra parte, de Sí. sentarse a charlar con la otra parte, que si uno es tan enfático y es tan contundente con esos cambios, quizás del otro lado te llevas un revés parlamentario o político. No quemar las naves. Claro que también es difícil estar en esa situación, me parece, y no es Es menor. posible. Es posible que haya un componente de cálculo de ese tipo. Pero de todas maneras, es como si le faltara nervio al gobierno. Como si le faltara un poco más de energía, para mi gusto, ¿no? O sea, no precisas pasar de 0 a 100 en 2 segundos. Pero Sí, ahora- capaz con un poco más de ritmo, yo al menos, yo digo, a mí me llama la atención. Porque hay temas que son obviamente graves. Y el gobierno, a mí, como espectador, como analista, no me transmite esa sensación de gravedad. Sí. Vos hablabas de la calle y de las presidencias así, con esa connotación de urgencia. Yo recuerdo en el 2019, cuando la calle gana la elección, la calle Pou, se hablaba y se venía del macrismo con ese gradualismo que no le terminó de dar. Sí. Yo no sé si es también que fue hijo de su época esa elección, que también se dio un impacto importante en las primeras instancias, pero también lo cierto es que en este caso en particular, si se iba para el otro lado, las diferencias fueron 100.000 votos, pero la Sí. realidad es que parecía ser bastante más corta la distancia Sí. previa a la elección. Sí, tal cual.
Mirá, siguiendo tu razonamiento, hay gente que dice, y tiene un punto interesante, bueno, tampoco es que el gobierno ganó porque prometió un cambio radical. Es cierto, ¿no? No es que el electorado demandaba un cambio radical, Exacto. porque el discurso de Orsi no fue un discurso radical. Pero sí prometieron un proyecto de país. Pero sí, claro. Y sí Pero- vinieron, el Frente Amplio viene de 4 años y medio. Hubo 4 años y medio de crítica muy dura y de hacer sonar todas las alarmas. Sí. La de la seguridad, la de la educación, todas. Ahora, la ¿sabe? de una pobreza infantil, todas. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un cambio de discurso fuerte durante la campaña y ahora también, insisto, un tono que hace ruido respecto a esos 4 años y medio al menos. Ahora sabemos que los tiempos de gestión, por lo general, siempre terminan quedando cortos, ¿no? Sí, Que es claro. importante. Estamos hablando Claro. de un periodo que, bueno, que para generar cambios importantes es necesario apretar el acelerador de entrada. Pensando en el gobierno de la calle Pou, bueno, allí tuvo el tema de la pandemia y también se Claro. excusó un poco en ese tipo de situaciones, la sequía, como para no Sí. avanzar en algunos proyectos. ¿Qué pasa ahora? ¿En cuánto tiempo se debería activar para generar, obviamente, una concreción de alguno de estos proyectos? Mirá, ¿No? no- ¿Qué tan importante es este primer año? Mirá, el primer año es clave, absolutamente clave. El primer año es el año de la luna de miel, o sea, donde el presidente y el gobierno en general tienen más espalda frente a la opinión pública para promover cambios, incluso para acordar con la oposición. Claro. Es el primer año. El primer año es decisivo en ese sentido. Dentro de ese primer año hay un hito importantísimo que es la ley de presupuesto, Total. que es notorio que el gobierno ya está trabajando, Sí. naturalmente, en eso. Están trabajando en la rendición de cuentas y en la ley de presupuesto. Entonces, ahí se viene un momento muy importante para el gobierno, un desafío muy grande. Un desafío muy grande para este gobierno es el de cómo acordar una ley de presupuesto en circunstancias de restricción presupuestal. Porque a diferencia de lo que le pasó a Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez recibió en su primera presidencia una economía creciendo a toda velocidad, porque venía de la crisis, Sí, sí. venía del rebote de la crisis, con expectativas de recaudar más, porque venía con la idea del impuesto a la renta. Este es un gobierno que no. La economía creció en el 2024, dicen que va a crecer menos en el 2025. Hay muchas promesas Un hechas contexto de gasto internacional. público social Ahí hay importante. un- Entonces, con un contexto internacional que aparentemente no ayuda por el lado de Argentina, no ayuda por el lado de Brasil, no ayuda por el lado del proteccionismo que está reinando en el mundo. En fin, acordar una ley de presupuesto donde hay muchos actores adentro del Frente Amplio en ministerios importantes que van a reclamar dinero con poco dinero, en circunstancias de poco dinero y además cuando prometieron no aumentar la carga tributaria. O sea, fácil no es. Fito, hablas de este primer año de la luna de miel, el primer año de luces largas, ¿no? Sabiendo que tenés todos los años por delante para negociar. Y también para el Frente Amplio, lo fue para la coalición, siempre está el desafío de mantener a los nuestros conformes, ¿no? Claro. Los ministros a prueba, mantener un gabinete firme. Y ahí voy al caso de Odone, ¿no? Un hombre Claro. que no viene de la política, que a veces uno lee el pensamiento de Odone y podría estar cerca del otro bloque político, Natural. con un ministerio de trabajo totalmente distinto en su enfoque político, ¿no? Totalmente. Un Castillo. Ideológico. ¿Es la prueba de fuego de Odone esta? El presupuesto es una prueba de fuego. Yo creo que hay que evitar con este gobierno lo que había que evitar con el gobierno anterior. En el gobierno anterior había que evitar los pronósticos apocalípticos, ¿no? Se va a romper la coalición, el conflicto entre Cabildo Abierto y el resto de la coalición va a ser un desastre. Yo creo que hay que tener la misma serenidad, es decir, no, hay que evitar los pronósticos catastrofistas. El Frente es una obra de ingeniería extraordinaria desde el punto de vista de la negociación entre diferentes. El Frente nació como una coalición y están acostumbrados a negociar cosas muy difíciles, Sí, sí. y acordar cosas muy difíciles sabiendo que son muy distintos. Entonces, yo creo que no hay que hacer pronósticos apocalípticos, no digo que vos los estés haciendo. Hay que esperar que haya mucha negociación y yo supongo que de los dos lados, del lado del Partido Comunista, de Juan Castillo y del PIT-CNT,
van a tener que ser realistas y saber que Odone y el equipo económico tienen mucho poder también. Y creo que tienen que ser realistas en cuanto a que no hay trabajador que pueda prosperar si la empresa no prospera. Entonces, Sí, yo creo que hay... las señales son por lo pronto complejas. El Sin tema del duda. derecho a huelga, Sin el tema duda. de la edad jubilatoria, Sí. de la desindexación. O sea, cuando hubo algún cortocircuito siempre fue Sí. desde esa perspectiva, lo que Mira, ha habido para- hasta el momento. Para mí lo más interesante en términos... A ver, es muy interesante estudiar el liderazgo presidencial, los estilos de liderazgo presidencial. Es muy interesante mirar lo que hace Orsi, lo que deja de hacer Orsi. Y es especialmente interesante en la interna del frente este conflicto entre el ala de los economistas a la Odone, que tienen mucho poder porque tienen cargos muy importantes. Cargos muy importantes, ¿no? La llave del presupuesto, nada más ni nada menos. Sí, y también, perdón, en Y- esa balanza ideológica o no, ¿Perdón? que también tiene sobre Odone Claro. una especie Sí. de balance Exacto. dentro del frente. Entonces, mirar ese conflicto entre esa red de economistas liderada por Odone, que tiene apoyos políticos importantes, en principio nada más ni nada menos que el presidente, y el ala bien de izquierda del frente, comunistas, socialistas, más organizaciones sociales amigas, PIT-CNT en primer lugar. Ese conflicto es clave, ¿no? Y la estabilidad del gobierno, y yo diría éxito, fracaso del gobierno, dependen de esa negociación. Algunos anuncios ya se han hecho, ¿no? El otro día en el encuentro que tuvo con los ministros, luego, bueno, se habló de algunos puntos Sí. que iban a tener en cuenta. Uno está Claro. vinculado con la creación de esta comisión Claro. para, de alguna forma, estudiar la reforma de la Sí. seguridad social, poniendo un plazo para el primer trimestre del 2026. Sí. Bueno. Y ahí abarcando toda la seguridad social, ¿no? No Bueno. solamente la jubilatoria, sino también el subsidio a primera infancia, por ejemplo. Sí, pero hay para empezar, creo que la idea de la comisión es una idea muy razonable, convocar al diálogo, en Pero fin. ya se sabía. Se sabía. Y pusieron al frente a un experto. No solo un experto porque es un economista muy bien formado, Rodrigo Arín, sino porque es una persona que sale del alambique complicadísimo del pluralismo universitario. La Universidad de la República es una república. Claro. Una república en el sentido de, no solo porque votamos, sino porque el poder está divididísimo. Claro. Y para ser decano 2 veces como fue él, y para ser rector electo y reelecto, tenés que ser realmente una persona muy hábil en la negociación. Entonces pusieron a un súper experto en lo económico, en el tema, protección social, es un experto en el tema, y una persona muy hábil desde el punto de vista de la capacidad de negociación. Entonces, no sé cómo lo van a resolver. Tienen la restricción de que los empresarios están muy en contra de algunas cosas, Sí. pero yo no diría que eso está condenado que esa comisión está condenada al fracaso. Para nada. Hay que ver cómo lo maneja. Al menos hay Arín. una fecha de ejecución, ¿no? Para que no quede todo diluido en este diálogo eterno. Bueno, no, por eso hay una fecha de vencimiento, ¿no? Y alguna solución van a encontrar para, yo creo, ¿no? Para dejar a todo el mundo parcialmente conforme y sobre todo para no agraviar a los empresarios, porque no pueden agraviar a los empresarios, porque no hay ningún gobierno que pueda funcionar en el capitalismo Perdón, Fito. sin empresarios más o menos conformes. Este gobierno ha dicho que la base de la solución a, por ejemplo, la pobreza infantil, que fue uno de los ejes, es el crecimiento. Claro. Sin el empresariado, el crecimiento Difícil. que, Por que supuesto. se sostenga. Y gran problema, el principal desafío del Frente Amplio es acelerar el crecimiento económico. Ese es el principal desafío del Frente Amplio y el principal desafío del país. Del país. Porque sin el crecimiento económico, olvídate de solucionar las cárceles, la situación de calle, la pobreza infantil, la educación y todo lo que quieras. Y los problemas de la salud. Ahora, ¿cómo hace el Frente Amplio para acelerar el crecimiento económico? En este contexto, donde el equipo económico tiene una noción, una idea, un paradigma, ¿no? De hacia dónde hay que ir, y el PIT-CNT y el Partido Comunista y el Partido Socialista tienen otro, Sí. eso no lo podemos saber ahora, es la principal incógnita, la vamos a despejar con el tiempo. Hay que medir después el músculo. Pensaban en otro personaje importante de este gobierno que es Carolina Cose, ¿no? Claro. Por lo menos a mí me da la sensación que iba a tener otro protagonismo. Tal vez es un poco apresurado, Sí. tal vez cuando empiece la discusión de la rendición de cuenta, presupuesto y demás, lo tome, pero la veo realmente un poco desdibujada en el plano. Digo, el Pacha Sánchez Sí. ha tomado mucha Sin relevancia, el propio Jorge Díaz también. No parece, a priori, hasta con la información que tenemos hasta ahora, no parece que vaya a jugar un papel clave.
no parece para nada. Primero porque en el Senado no tiene nada, no tiene mucho que articular. No tiene mayorías. Ah, es decir, ahí el Frente tiene mayoría, no tiene, Sí. ¿no? Ella no está llamada a jugar un papel importante ahí. Y segundo, porque el que va a articular entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, y sobre todo la Cámara de Representantes, va a ser el Pacha Sánchez, va a ser Cayani, va a ser Tucci, van a ser otros, va a ser Valdomir. Hay otros protagonistas del palo del MPP que son los que van a liderar esto. Sí. Claro, pero conocemos la personalidad de Carolina Cose. Estamos hablando de una candidata a presidente. Sin duda. Yo Sin no me duda. la veo violín en bolsa. No, pero no. ¿Dónde, no- dónde puede encontrar ese espacio para que el rayito del sol pase? Le va a resultar muy difícil. Le va a resultar muy difícil. No parece que sea la política ni del presidente ni del MPP, que es la columna vertebral del Frente Amplio, darle espacio a Cose para que ella... Pues se tampoco lu- tiene tanta su digamos, sector político, la gente de su No. confianza, tampoco tiene mucha representatividad No. en el Ejecutivo. No. Ella salió debilitada, ¿no? Sí. De todo el De las proceso electoral del elecciones. año Sí. pasado. Tenía expectativas razonables, creo yo, de votar mejor en la primaria, y no le fue tan bien. En fin. Y en cuanto a la forma de liderar, recién Sí. hablaba justamente de que, bueno, cada uno tiene su impronta. Venimos también de un presidente con mucha presencia, Sí. con una muy buena comunicación, ¿no? Con un liderazgo desde ese lugar bien Sí. protagonista. Sí, sí, sí. Y al parecer Yamandú es más de acuerdos dentro de lo que es la Sí. fuerza Interna. política. ¿Quién va a ejecutar? ¿Quién va a mandar de acuerdo a lo que se ve? ¿El partido político o el presidente? Porque él es el Sí. presidente de todos, está claro. Es interesante. En estos días hemos escuchado hemos visto un par de decisiones en donde el que decía es el Frente Amplio, ¿no? En este tema de la intendencia y en Inés Martínez, ¿no? El Frente Amplio. Y ahora se me olvidó, ahora me olvidé, pero hay al menos otro episodio más en donde el Frente Amplio dice tal cosa. El Frente Amplio va a seguir siendo muy importante y probablemente sea el tribunal de alzada del gobierno. Porque en este país, además, no gobiernan las personas, gobiernan los partidos. Y eso es una cosa muy sana. Son mucho mejores los sistemas políticos donde los partidos son los que mandan a los sistemas Sí, políticos bueno. donde las personas hacen lo que quieren. Mirá, y en cuanto a Orsi, a mí me viene a la mente una expresión que se usa para la economía. El estilo de liderazgo de Orsi, para nada vertical, para nada monárquico, para nada de tener protagonismo, un protagonismo desmedido, Sí. es más bien laissez-faire, laissez-passer. Es medio así. Sí. ¿No? Es decir, a ver, hagan. ¿No? A ver, vamos a distribuir el poder. Ustedes que están en vivienda, hagan. Ustedes que están en seguridad, hagan. Ustedes que están, ¿no?, en el interior, hagan. Así se manejó como intendente, dejando hacer, trabajando en equipo. Vieron que, por ejemplo, él va a reunir el Consejo de Ministros. Sí. Da toda la sensación de un gobierno en donde el Consejo de Ministros va a ser importante, donde se va a deliberar, donde se va a decidir y donde el presidente va a dejar más bien manos libres. En algún momento van a explotar los problemas, porque hay algunos conflictos que son de fondo. ¿Los zanjará el presidente o los zanjará el Frente Amplio? Orsi es más de negociar y de articular que de imponer. Eso es evidente. A mí me queda Muy distinto a la calle Pou. Sí, claro, Sí, sí, claro, no, además la calle Pou ya está con el discurso, la responsabilidad es mía, siempre Claro. es mía, una Y cosa con una muy posición personal. política a tener Ahora- de vuelta un gobierno en algún otro momento, ¿no? Ahora, alguien, como dice el dicho, alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Claro. Alguien tiene que Alguien en se algún tiene que momento, hacer responsable. ¿no?, Sí. cortar. Alguien tiene que zanjar. Tabaré Vázquez lo hacía. Tabaré Vázquez dejaba también, era laissez-faire, laissez-passer, Tabaré, ¿no? Dejaba hacer. Y en algún momento Pero en algún ejecutaba. momento decía, Sí. esto es así. Me Bueno. quedó por preguntarte, cuando hablamos de los ministerios, el ministerio quizás más político de todos es el de Seguridad, el Ministerio del Sí. Interior, con Carlos Negro al frente, pero no quiero dejar de hablar de la coalición republicana como oposición. Sobre todo estas primeras perspectivas, donde en el Partido Nacional se generó una interna con Javier García Sí. y Álvaro Delgado para ver quién iba a encabezar el directorio blanco. En el Partido Colorado, entre Andrés Ojeda y Bordaberry, que se disputan Sin un duda. liderazgo parlamentario. Cabildo Abierto, que quedó diezmado desde todo Sí. punto de vista, con su líder, con la junta de firmas. El Partido Independiente que sigue ahí sin encontrar su lugar. ¿Cómo lo ves? Porque se quedó sin candidato ahora, por ejemplo, a la Intendencia y apoyó a Martín Lema. ¿Cómo ves a la Sí. coalición como oposición, si es efectivamente un bloque o si es algo que va a ser tema por tema, asunto por asunto?
el protagonismo lo van a tener ni siquiera los partidos, las fracciones, como vos decías, ¿no? Una cosa es la 40 y otra cosa es la línea de Delgado. Chao, es bien distinto, ¿no? Hay estilos distintos, hay una pugna por el liderazgo. La 40 es la que encabeza la oposición, naturalmente, ¿no? Es evidente. La oposición más dura, más tajante. La 40 es... Javier García es el Fernando Pereira. Sí, sí, ¿no? totalmente. Es ¿Y el Fernando Camboé? Pereira de este gobierno, ¿no? O Da Javier Silva. García y el senador Da Silva son como el Fernando Pereira de este gobierno, ¿no? Porque Fernando Pereira fue así, desde que asumió la presidencia, una tras de otra, ¿no? No le dejaba pasar ni una. Absolutamente. Y en el caso del Partido Colorado está menos marcado eso. Lo que sí está marcadísimo es que Pedro Bordaberry tiene su agenda y no le hace caso a nadie. No, es decir, él no responde a Andrés Ojeda, él no responde a ninguna institución, no sé qué, del partido. Sí. Él tiene sus votos, se los ganó, él tiene su agenda y va a negociar todo lo que quiera negociar siempre y cuando Sí, pero es que da la sensación que tenga solo, que ver con su agenda. solo le importa el Parlamento, porque Sin duda. negociando, por ejemplo, ahora los cargos están Tabaré Viera y Pero Ojeda. Pedro fue clarísimo en esto, lo dijo todo el tiempo en la campaña electoral. Dijo, yo en realidad quiero ser senador, ¿por qué? Porque me interesa, tengo ahí. una docena de temas. Sí, sí. Y para mí no es que él vaya a disputar el liderazgo del Partido Colorado en el futuro, no es que le esté disputando el liderazgo a Ojeda, no. Él se quiere sacar el gusto, tiene De todo el hacer. derecho del mundo de hacer algunas cosas en las que cree. Pero entonces es una fracción que se maneja con niveles, se va a manejar con niveles altos de autonomía respecto a las otras fracciones del Partido Colorado. Bien. Capaz que en el Partido Nacional van a buscar un poco más de unidad, Que está pero con hay todo el- matices. Con lo del Sí, sí. directorio, ¿no? Que ahí también hay, Hay un matices lío. y hay pugnas, obviamente, por el liderazgo. ¿Y a Carlos Negro? ¿Cómo lo ves un técnico al frente del Ministerio del Interior en un país en donde las noticias policiales pululan prácticamente que todos los días? Donde Una la súper buena inseguridad es un decisión. problema. En principio me parece una muy buena decisión del gobierno, porque, ¿qué pasa? Justamente es un ministerio muy político, pero no pusieron un político, no pusieron una persona que quiera hacer carrera política, y entonces es como que sacaron a una persona del foco y de la mira de los francotiradores de la Sí, sí, oposición. sí. ¿No? Es decir, y además dejaron parte del equipo que venía y dejaron políticas que venían. Y el emblema de esto es Diego Sanjurjo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, da la sensación como que, bueno, no va a ser, el tema seguridad no va a ser tan saliente, tan importante, a menos que exploten, que vuelvan a explotar los delitos. y Eso los no es menor homicidios. para el Frente Amplio. O sea, que no Sí. haya un incendio en el Ministerio del Sí. Interior, por lo menos así como pasó cuando Yo estaba creo que Bonomi. hubo algunas designaciones muy inteligentes. Una, ya dije, la de Darín. Otra es la de Negro. ¿No? Son designaciones que tienen muchísimo sentido político. Sé que hay que cerrar, para más Fito tiene un compromiso. Estamos bien. Pero ¿cuándo vamos a poder realmente ponerle nota a la calle Pou? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Ujú. No sé si es tan Sí. fácil de calcular, pero más o menos. Bueno, viste que siempre se dice las comparaciones son odiosas o no. A medida que pase el tiempo y que se vea cómo funciona este gobierno, si el gobierno funciona o no funciona, si acelera o no acelera, si resuelve problemas o no resuelve, problemas se va a poder ver con más perspectiva, problemas y eventualmente méritos del gobierno saliente. El gobierno saliente tuvo muchos méritos. El principal de ellos es no haberse apartado, digamos, de ese sentido de urgencia a pesar de la pandemia. Es decir, él durante marzo lo que hace la calle Pou es decir, bueno, miren, tenemos que atender la pandemia, pero al mismo tiempo hay que seguir avanzando en A, B, C, D. Y a pesar de todos los problemas, siguió adelante con el tema de la educación y siguió adelante con la seguridad social. Para mi gusto, uno de los puntos más altos del gobierno que se fue, la decisión probablemente más valiente del gobierno que se fue la de seguir adelante con la reforma de la seguridad Sí, social. sin duda. Y ahí tuvimos la suerte en Uruguay de tener una especie de Radi, así Claro. como tuvimos la suerte de tener a Rafael Radi para la pandemia, tuvimos la suerte de tener a Rodolfo Saldain para negociar la Sí, reforma de la claro, seguridad de social, haber para elaborarla y negociarla. Exacto, y de haber comenzado, haber dado el puntapié inicial, ¿no? De la ejecución de una reforma necesaria para la Claro, sustentabilidad, claro ¿no? que sí. Después, bueno, se podrá trabajar, mejorar, pero... Miren, dar ese paso déjenme inicial. decir esto, capaz que para cerrar.
capaz que la política no es muy popular en este país, hay mucha gente que pierde la paciencia, pero en este país, si uno mira del 85 para acá, en estos 40 años, tuvimos buenos gobiernos, ¿no? El de la calle Pou para mí fue un buen gobierno. El de Tabaré Vázquez, uno. Hasta el de José Mujica. El gobierno, los dos gobiernos de Sanguinetti, el gobierno de la calle Herrera. En este país no se gobierna mal. Y este gobierno nuevo se para frente al escenario político, yo diría razonablemente bien. Fito, gracias por acompañarnos. Un gusto enorme recibirte y charlar contigo. Gracias a ustedes. Un placer. Espero que no se hayan aburrido, No, que se sigan al divirtiendo revés, mientras A trabajan. nosotros nos Charlamos una hora encanta. más.